hacer referencia al capítulo 6 del librito del cabo, el curso de ingreso para aquellos que lo rinden libre. Es un poco extenso este capítulo, demasiado, voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible y comprensible a su vez. En este capítulo se les empieza a hablar de lo que es la política, digamos. Tiene muchos significados, algunos que coinciden y otros que son diferentes, pero entre ellos se encuentra uno que determina que la política es el calificativo de cierto sector de la realidad humana. A su vez, bueno, se asimila la política con la realidad, digamos, y dice que la asimilación a la realidad política, a un sector de la realidad social traducida en acciones y formas ligadas al poder, se establece que está comprendida por sistemas políticos y establece una relación de mando y obediencia entre humanos. Estas son todos los conceptos que van a encontrar de política, que son una diferencia, establecen una diferencia entre sí, digamos. Uno califica la realidad y otro dice que se traduce en acciones ligadas al poder. Un concepto dice que son sistemas políticos relacionados, bueno, a la actividad política y demás, y otro dice que es una relación de mando y obediencia entre humanos. Entonces ahí ustedes tienen 4 conceptos sobre lo que es la política en sí. De todas formas, acá se van a encontrar con que aparece, por ejemplo, un pensador que es Agesta, que él dice que la política constituye el orden vinculante de la convivencia que permite la organización de un poder al bien común. Es decir, para Agesta la política es aquel orden que va a llevar a un bienestar común de la sociedad. Y dice que este orden o este tipo de organización va a comprender a aquellas personas que consideran que la política es una actividad que crea, desenvuelve y ejerce el poder, a aquellas personas que asocian a la política con polémica o conflicto, y a aquellas personas que vinculan a la política solamente con sus fines. De todas formas, para Agesta, digamos, el rol que tiene la política, sea cual sea la definición o la idea que uno tenga de esto, va a llevar a un bienestar común, incluyendo a todas las personas, no solamente un sector. Se dice también que la política está vinculada directamente a la dominación de la comunidad, o sea, un hombre sobre otro hombre, y que se expresa una relación entre los gobernantes y los gobernados, el orden y la obediencia. O sea, cuando se habla de política siempre se va a hablar de una subordinación de unos a otros. Frente a todo esto, Bobbio critica lo que es el fenómeno político, digamos, y formula una serie de leyes que se basan en la perfección, en la experiencia, en principios ideales, los cuales van a servir para perfeccionar a la comunidad. Y a partir de esto, Bobbio lo que plantea, y que es el primero en plantearlo, es el concepto de ciencia política. La ciencia política viene a denotar el estudio de fenómenos y estructuras políticas propiamente dichas, que tienen una sistematicidad y un rigor que se apoya en el examen de hechos y de expuestos racionales. Se establece la ciencia política, surge en la antigua Grecia, con diversas obras y diversos pensadores, y que no se puede aceptar una única ciencia de origen, sino a filósofos políticos, como se los llamó en ese momento, que formularon teorías generales y tipologías en base a lo que es la historia. Más allá de eso, ustedes, si bien saben que la ciencia política surge en la antigua Grecia, tienen que tener en cuenta que se consolida y que realmente se establece en 1948 con una reunión que convoca la UNESCO en París. Ahí lo que se hace son consignar 4 objetos de estudio de este tipo de ciencia, los cuales se van a subdividir en un montón de otras cuestiones. Uno de los 4 objetos de estudio era la teoría política, la cual iba a incluir a la teoría política y a la historia de las ideas. Otro de los objetos de estudio de este tipo de ciencia son las instituciones políticas. Ahí hablamos de la institución, de un gobierno central, regional y local, hablamos de una administración pública, de funciones económicas y sociales propias del gobierno, y un montón de otras cosas. Otros objetos de estudio van a ser los partidos políticos. Los partidos políticos son un grupo o asociación de ciudadanos que participan en el gobierno y en la administración, digamos, y que forman parte de lo que es la opinión pública.
Y por último, el último objeto de estudio va a ser las relaciones internacionales, que va a incluir a la política internacional, al derecho internacional y a la organización de esta internacional de esta política, digamos. Frente a todo esto, Cancino, siguiendo a Sartori, plantea que la ciencia política perdió su rumbo, que se equivocó en su camino y que ahora no lo tiene esclarecido. Acá en la Argentina se plantea que la ciencia política surgió en la década del 60, digamos, cuando los politólogos toman autonomía del derecho público. Y se establece que está muy vinculada a lo que es la ética, ya que va a definir los fines y los medios que van a tener la política. La ciencia política no se la puede aislar de lo que son los principios éticos y morales. Si bien, por ejemplo, Aristóteles planteaba que había que diferenciar a la política de la moral. Maquiavelo, que dice que la moral se sacrifica a la política, digamos. Sostiene que el gobernante tiene obligaciones propias de su labor y que su política, su moral política, o sea, vinculada a su responsabilidad, es diferente a su moral individual. Frente a esto, Weber dice que el político puede abandonar sus convicciones por su responsabilidad, por lo cual, debido al rol que ocupe, va a tener medios dudosos y se va a tener que hacer responsable de los actos que tenga. Weber no dice que el político no tenga una moral individual, sino que la va a dejar de lado para llevar a cabo de la forma correcta sus responsabilidades. Se puede equivocar porque los medios pueden llegar a ser dudosos y por eso va a sufrir las consecuencias. De todas formas, digan lo que digan estos autores, la política siempre tiene que estar ligada a la ética y de hecho lo está, porque es lo que va a llevar a que nosotros actuemos de determinada forma y lo que va a determinar el tipo o modelo de país, lugar que nosotros queremos. Digamos, por eso existen las ideologías políticas, los partidos políticos. No es lo mismo la ética que posee uno y cómo desempeñaría uno su labor a partir de esos principios que tiene, que cómo lo haría otro. A partir de esto aparece lo que es el concepto de nación. Ustedes que tienen que saber que viene del latino nasi, nacer, y que es una población nacida en el mismo lugar. A eso se referencia una nación. El concepto este se empieza a difundir recién en la Revolución Francesa y gira al entorno, dentro del entorno más bien constitucionalista. Es un vocablo igual que se utiliza fundamentalmente en los tiempos recientes, digamos. Se establece que es una palabra antigua, ya que en algunos idiomas es sinónimo de nación, aunque una nación y un estado no son lo mismo. Entonces, ¿qué se dice? Nación es ambigua porque en algunos idiomas es sinónimo de estado. Un estado en algunos idiomas es una nación políticamente organizada. Pero en algunos lugares dicen que se corresponden estas dos palabras, pero que no resultan omnicomprensivas una de la otra, o sea, que no permite comprender realmente a qué hacemos referencia. La realidad es que las naciones quieren ser comunidades independientes. Renan, que es un filósofo, planteaba que la nación es un resultado histórico de hechos históricos orientados en el mismo sentido y que una población puede ser una nación cuando tiene glorias comunes en el pasado, una voluntad común en el presente y haber hecho y querer hacer grandes cosas juntos. Eso es lo que va a determinar que la población que habita un territorio nacida en un mismo lugar se convierta en una nación. Lo que han hecho, hacen y quieren hacer juntos, digamos. Frente a esto, las naciones tienen distintas funciones y eso es lo que los va a diferenciar de los estados realmente. Las funciones de la nación son fundamentar la independencia en comunidades políticas, fundar procesos de incorporación de unidades políticas pequeñas, organizaciones más grandes, legitimar la soberanía nacional y definir el ámbito del bien público como bien nacional. Es decir, ¿esto es público? No, es perteneciente a la nación, digamos. Frente a esto, acá ustedes van a ver que después de nación lo que hace el libro es definirles qué es un Estado. A partir de lo que ustedes vieron en el concepto de nación, saben que en algunos lugares Estado y nación son casi lo mismo. Pero es esta definición de Estado que les va a dar lo que les va a permitir diferenciarla de la nación. Las funciones que tiene, su desarrollo histórico, su estructura.
Ustedes tienen que un Estado es una institución clave, digamos, en la sociedad moderna. Y su estructura institucional está organizada sobre un territorio determinado con un poder soberano, que se regula a sí mismo, quiere decir. El Estado se desarrolló a lo largo de la historia de distintas formas. Nosotros iniciamos con un Estado a partir de la aparición de las organizaciones políticas orientales. Estas eran vínculos entre tribus, donde el gobernante tenía un arbitrio absoluto y donde el poder era representado por un poder divino. O sea, estamos hablando de una teocracia, chicos. Después tenemos que aparece como modelo de Estado, ¿no? Una polis griega, que era una aldea fortificada sobre la cual se edificaba la ciudad, digamos. Se basaba en la esclavitud y la división de ciudadanos y extranjeros. Ustedes tengan en cuenta que en Grecia los ciudadanos eran aquellos que eran hombres, libres y propietarios. O sea, que no cualquiera era ciudadano. Las mujeres no se las consideraban ciudadanas, a los esclavos tampoco. Aquel que no tuviese una propiedad tampoco. Reúna las otras dos características. Y también les habla de que en Grecia lo más importante era la moral, digamos. La moral y la educación, pero la educación como institución que enseñaba a los niños a tener moral y principios éticos. Y se establecía que la libertad era la participación política y que la autoridad suprema era la asamblea, donde todos podían decidir. Entonces ahí tenemos un tipo de democracia directa, inclusive. Después tenemos como modelo de Estado lo que fueron las cívicas romanas. Entonces las cívicas romanas tienen 4 periodos: la monarquía, la república, el primer imperio y el segundo imperio. En la monarquía, ustedes tienen que saber establecer que existen 3 instituciones de gobierno. Una es el rey, que es elegido por los colegios sacerdotales. Otro es el senado, que es el colegio de ancianos que asesoraban al rey. Y otros espacios son los comicios, que eran las asambleas patricias, donde participaban todos los ciudadanos. En el segundo periodo de las cívicas romanas tenemos lo que fue la república, donde el Estado surge como una cosa pública y se empiezan a dividir cargos públicos, digamos. Eran electos, eran temporales, eran colegiados, gratuitos. Tenían las características que reúnen los cargos públicos de hoy en día, salvo la gratuidad, digamos. Inclusive en la República se empieza a hablar de una magistratura que era un consulado realmente. Ya en el primer imperio aparece la idea de la imagen del príncipe, digamos, o del emperador, que lo que hace es absorber la tarea de las magistraturas. Y entonces el Senado y los comicios pierden sus atribuciones. A partir de esto se establece que el emperador gobernaba a partir de disposiciones, que eran constituciones imperiales, decretos, que eran las decisiones judiciales que el emperador tomaba, edictos, que eran las órdenes del gobierno de las provincias, y los recriptos, digamos. Los recriptos eran la respuesta que el emperador y aquellos que estaban permitidos daban a las consultas del pueblo. Y después en el segundo imperio, con Diocleciano, que fue el primero, se empieza a construir lo que es la autocracia. A partir de esto nos saltamos a los tipos históricos de Estado que se van desarrollando en la Edad Media, en la Edad Moderna y demás. Ustedes tienen en la Edad Media se pasa de la autocracia a la poliarquía y del monismo al albanismo, digamos. A partir de esto, Fay habla de que existen reinos germánicos, en donde se destaca el reino de los franceses. Existe un feudalismo, donde tiene por características un territorio limitado al feudo, una población que está en dependencia con el mismo, un poder privativo del poseedor del feudo y un orden basado en el señorío y el vasallaje. Acá con el feudalismo es donde nos empezamos a encontrar con la diferenciación de clases, donde había una persona propietaria que ejercía poder sobre aquel que trabajaba la tierra, digamos. Y aparece la estructura estamental en esta Edad Media, sobre lo que vive Fay, que es cuando surgen los burgos, la burguesía, y se lleva a la transformación económica, siendo que se pasa a la sociedad rural a urbana. Este es el proceso de industrialización, donde debido a las condiciones la gente empieza a movilizarse hacia las ciudades, a establecerse en una zona baja, digamos, y a encontrarse
con que realizaban los labores en menor remuneración económica y socialmente eran considerados mucho menos que aquel burgués que poseía todos los territorios, digamos. Después tenemos un Estado moderno que surge en el Renacimiento, a la unificación y la centralización del poder, donde el Estado se enfrenta a la religión y le gana a la misma, por lo cual es donde se produce la separación, y donde el poder central es el que controla los medios de coerción y de administración. Pasado el Estado moderno aparece el Estado absoluto, que está fundado en los pensamientos de Maquiavelo y Godin, donde el monarca ejerce el poder y la soberanía y se burocratiza la administración, el ejército, etcétera, digamos. Pero ustedes saben que hay una persona que poseía el poder o el ejercicio del poder sobre todos los órganos estatales. Después tiene un Estado liberal que cuestiona al absolutismo, que propugna la restricción del poder del Estado y defiende la propiedad privada. Se basa en la protección de los derechos individuales, la soberanía pasa a la nación y la legitimidad del poder proviene del sufragio. Si bien se votaba un gobernante, digamos, y el poder lo tenía la nación, lo que esta nación o este Estado hacía era establecer una defensa de la propiedad privada meramente. Y era la supervivencia del más fuerte realmente. Aquel que más tenía, por razones lógicas, iba a ganar aquel que menos tenía, porque aparte las leyes estaban hechas para la defensa de aquel que más tenía, y no del que menos. Y no se establecía un bien común a todos, sino un bien individual, propio de cada uno. Por último tenemos los tipos históricos de Estado, que son el totalitario y el democrático social. Estos tipos históricos se los denomina así a partir de su aparición en el siglo XX y XXI. El totalitario surge con el socialismo alemán, digamos, con el fascismo italiano y con la irrupción del bolchevismo en lo que fue la Unión Soviética. Este tipo de Estado plantea que este tipo más bien de Estado totalitario establece que el Estado es el instrumento que sirve para conservar y mejorar la raza que debe ser dominada. Ahí es cuando hablamos de lo que fue el nazismo en Alemania, ¿no? Digamos, creer en la conservación de una raza superior a todas, eliminando aquellas de menor clase, digamos. Después tenemos el Estado democrático social, donde se habla de una democracia popular que está comprendida por la democracia social y la económica, donde a los ciudadanos se le otorgan mínimos vitales para ejercer su libertad y se les reconoce derechos sociales y la redistribución de rentas. Este tipo de Estado democrático lo que hace es evitar el desequilibrio social. A todos se le otorga lo mínimo indispensable para poder subsistir y que eso le dé una condición de igualdad con otros, digamos. Dentro del Estado ustedes tienen que saber que existen dos tipos de elementos que lo conforman. El esencial, que es aquel que dictamina que se está enfrente de un Estado, y el modal, que es el que lo caracteriza. Los elementos esenciales de un Estado son el poder, que satisface la necesidad de dirección, el derecho, que determina la organización política, la población, que es el conjunto de individuos que conforman al Estado, y el territorio, que es imprescindible, porque es ese espacio en el que se desarrolla el Estado. Y después tenemos los elementos modales, que son la soberanía, que cualifica el poder y determina su relación con el Estado, y el imperio de ley, que establece la supremacía de la Constitución o de las leyes. Después van a tener una definición de democracia. Si bien ya lo vimos en el capítulo anterior, ustedes van a ver que cuando les habla de democracia, les habla del gobierno del pueblo. Aristóteles dice que es una forma mala de gobierno realmente, y sus principios se encuentran basados en lo que fue la legislación y los sistemas políticos para resolver los problemas del ejercicio del poder. De todas formas, la democracia sigue siendo el consenso del pueblo y el gobierno del pueblo a la hora de elegir un gobernante. Bobbio lo que decía era que la democracia era un conjunto de reglas que establecían quién y cómo iba a tomar las decisiones colectivas. Decía que el cómo iba a ser establecido por reglas sociales y el quién
iba a ser un individuo que era elegido por la comunidad. O sea que seguimos volviendo al mismo concepto de democracia que vimos en el capítulo 5. Ferrajoli decía que la democracia lo que hacía era plantear límites, establecer límites sustanciales, y Sartori hablaba que había una democracia que ejercía con las mayorías absolutas, es decir, que aquellos que eran más, los que más tenían todos los derechos y los menos nada, y mayorías reales donde los más mandaban con respeto a los derechos de la minoría, digamos. Acá lo que se hace es plantear una serie de requisitos que tienen las democracias, cargos públicos elegidos frecuentemente, que todos los adultos tienen derecho a voto, que todos los adultos tienen derecho a presentarse a cargos públicos, que los ciudadanos se pueden expresar sin miedo a ser reprimidos, y un montón de otros requisitos que establecía que hacen que se esté realmente en una democracia. Y a su vez a la democracia se la ha llegado a clasificar según distintas formas. Según una corriente histórica, la democracia puede ser antigua, moderna o actual. Según una corriente participativa, se habla de una democracia directa, semidirecta o indirecta, según la participación que tenga el pueblo. Desde una corriente gubernamental hablamos de una democracia liberal o social. Según la existencia de grados intermedios hablamos de una democracia individual o pluralista, y según una corriente política hablamos de una democracia de poder abierto y de poder cerrado. Por último, ustedes tienen a los partidos políticos, que fueron la fuerza política más destacada, indispensables para establecer la relación entre los gobernantes y los gobernados, digamos, y que son instituciones que quieren ser duraderas e influir en el Estado, digamos. En Atenas, los primeros grados más bien los primeros activos de partidos políticos fueron los gracos, los marios y los silas. En el siglo XII ya hablamos de gobelinos y huelcos, en nuestra patria hablamos de morenistas y saavedristas, y con la Revolución Francesa el primer activo de partido político fueron los clubes, ya que eran plurales, continuos y tenían una personería. De todas formas, la cuna de los partidos políticos fue el mundo anglosajón, donde Hume plantea la importancia de establecer plataformas y diferenciar las ideas que poseía cada partido. Constante establecía los partidos políticos en una agrupación de personas que profesaban una misma doctrina. Y Washington planteaba la letalidad que tenían los partidos políticos. De todas formas, los partidos políticos los empiezan a generar el constitucionalismo liberal, y en Argentina, con la elección indirecta de lo que fue el federalismo, se demora su aparición. Pero en 1880, con la aparición del PAN, se establece el primer esbozo general de un partido político, hasta que en 1882 la Unión Cívica Radical lo que hace es sancionar la primera carta orgánica. 4 años después, en el 86, el Partido Socialista sanciona su primer programa mínimo y la Declaración de Principios, donde se podía ver reflejada realmente cuál era su forma de querer gobernar, a qué apuntaban, a qué tipo de país, nación y Estado querían llegar y cuál querían desarrollar. Y en 1947 aparece el Partido Peronista, que en 1971, debido al gobierno de facto que se había instituido, tiene que cambiarse el nombre a Partido Justicialista. A partir de esto se incorpora en el artículo 38 a los partidos políticos en la Constitución de 1994. Eso fue todo, chicos, eso es todo lo que tienen que saber, esto es lo que tienen que tener en cuenta a la hora de estudiar, y es a lo que más hincapié le hacen los docentes a la hora de hacerles preguntas. Cualquier cosa igual no deben de escribirnos, dejarnos comentarios en los videos y demás, que cualquier cosa estamos para responderles, ¿sí? Mucha suerte a todos, chicos.